Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga grandemente esta mañana. Buenos días, hermanos, buenos días. Póngase de pie, vamos a adorar a nuestro Dios por medio de la palabra. Vamos a agradecerle al Señor sus bondades infinitas, su misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias porque tú estás aquí con nosotros. Gracias porque tú estás para escucharnos y hoy día atento a nuestras rogativas, a nuestras peticiones, a nuestro clamor, y venimos confiados, Señor, confiados de que celebramos en este mes tu venida, pero también celebramos el inicio del comienzo del conocimiento de tu revelación, Padre Santo, para cada uno en cada hogar, Señor. Que no sea solamente una Navidad, sino la expresión de tu amor para cada persona, la confirmación de aquella oración esperada, aquel milagro necesitado, Señor. Hoy día imploramos ante tu trono de gracia y rogamos por nuestra patria, por lo que necesitamos, por todas las cosas que están pasando y por lo que creemos que tú vas a hacer, Señor, hoy día. En medio de todo, sabemos que no estamos solos, que tu nombre se glorifica a través de nosotros. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Saluda a la persona de al lado, dígale, hermano, qué bueno verlo acá. Bueno, abran sus Biblias, por favor, en el capítulo 1 de Lucas, verso 5. Lucas 1, verso 5. Recuerden que estamos en una serie que se llama Navidad es Revelación. Y una de las cosas que va a marcar la llegada del Hijo de Dios, como aquel niño en ese pesebre envuelto por sus padres, es simplemente cosas que parecían tan sencillas, pero son extraordinarias. Y estas cosas van apareciendo como señales a lo largo de la historia de la venida de Jesús como hombre. Todo esto es importante porque es el cumplimiento de profecías que han sido dadas 700 años antes de estos hechos. Y quisiera que leyésemos en Lucas 1, verso 5. Cuando Herodes era rey en Judea, hubo un sacerdote judío llamado Zacarías. Era miembro del grupo sacerdotal de Abías y su esposa Elizabeth. También pertenecían a la familia sacerdotal de Aarón. Zacarías y Elizabeth eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor. Y aquí viene el gran pero. No tenían hijos porque Elizabeth no podía quedar embarazada y los dos eran ya muy ancianos. En este relato nos habla de que en el tiempo de Herodes, sí, el perverso Herodes, aquel hombre que va a enviar sus huestes a matar a los niños cuando se entera del nacimiento de Jesús allá en Belén, este Herodes es señalado que en ese tiempo, en el tiempo que gobernaba el mal en la persona de Herodes, hay un sacerdote que es bueno, bondadoso, no tiene mucho abolengo, apellido, no tiene importancia dentro del rango de los sacerdotes, simplemente es otro más de los descendientes de Aarón. Se cree que había unos 18,000 sacerdotes en aquella época. Así que dentro de estos 18,000 sacerdotes se ejercía un servicio de 24 horas sobre el templo. Por eso se echaba suerte a aquellos sacerdotes que les tocaba servir en el templo. Había muchos que probablemente solamente podrían servir una vez o tal vez ninguna vez en el templo. Pero la palabra de Dios nos hace algo de referencia sobre la vida de Elizabeth y Zacarías, que se llamaban así. Dice, eran justos a los ojos de Dios y cuidadosos en obedecer todos los mandamientos
y las ordenanzas del Señor. Estas personas no estaban viviendo como nosotros en la época de la gracia. Ellos vivían bajo el formato de la ley. Es decir, que ser justo delante de los ojos de Dios es que cumplían cada aspecto, cada detalle, cada requisito. Ellos se guardaban para ser aceptos delante de Dios. No era tan sencillo como para con nosotros, que siempre buscamos al mediador, al Salvador, al Señor, para que nos perdone, para que nos limpie, para que nos justifique. Ellos tenían que hacer una serie de ceremoniales, procesos, y más aún, siendo sacerdote, él tenía que vivir una vida santa y pura. Pero aquí hay el contraste, y por eso yo veo que es tan necesario y tan importante entender el mensaje de la natividad de Jesús, porque la Navidad de Jesús, la llegada de Jesús, llega en un momento como Eudía, donde reina el mal, donde están las tinieblas. Como bien leíamos la semana pasada con Isaías 7, Isaías 9, la densa oscuridad, las tinieblas rodeaban y llega la luz. Estaba reinando Herodes el perverso, Herodes el malo, Herodes el grande, el tetrarca, como lo llama la Escritura. Y este hombre, que es un sacerdote que no es de los importantes, es un sacerdote sencillo, porque él vive en un pueblo lejano de la capital. Él no vivía en la capital, así que él tuvo que bajar a Jerusalén para servir. Le tocó el turno de servir, así que tuvo que hacer su viaje y llegar a la ciudad que tenía que servir. Y Zacarías está sirviendo al Señor. Dice que eran justos delante del Señor, pero no tenían hijos. No tenían hijos. Una persona que está sirviendo fielmente al Señor. Es más, hay un énfasis en esto que Lucas, este autor, este doctor, que es una persona que le gusta resaltar los detalles y le encanta la historicidad en sus relatos, hace referencia que eran personas muy justas, pero no tenían hijos. Y el no tener un hijo en esa época era para los judíos, y más aún dentro del sacerdocio, una señal de que algo no estaba bien en la vida de ellos. Algo estaba fallando en la vida de ellos. Había algún pecado, había alguna mancha, había alguna situación que los cuestionaba. Ese estigma de no tener hijos era una afrenta para ellos. Elizabeth posteriormente, en su canto de agradecimiento, cuando recibe el alumbramiento, el embarazo de su hijo, el nacimiento de él, ella dice esta palabra en los últimos versos de este capítulo: has quitado mi afrenta, mi vergüenza, mi dolor delante de los hombres. Eran sacerdotes, pero tenían una marca: no podían tener hijos. Y Lucas nos dicen que eran personas mayores. Los estudiosos piensan que probablemente tendría ya sus 70 y 80 años de edad respectivamente. Así que era imposible pensar en que Elizabeth podría tener un hijo. Pero aquí viene el mensaje de la Navidad, que lo va a decir María y lo veremos la próxima semana. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén, hermano? El ángel le recuerda a María: lo que es imposible para los hombres no es imposible para Dios. Zacarías y Elizabeth, justo a los ojos de Dios, cuidadosos en obedecer todos los mandamientos y las ordenanzas del Señor, están sirviendo. Cualquiera hubiera pensado que es una buena razón para dejar el servicio al Señor. Cualquiera hubiera pensado: Dios no contesta mis oraciones, ¿por qué voy a seguir siendo fiel? ¿Por qué voy a seguir dándole a Dios lo que me pide si lo que le hemos pedido por año tras año, década tras década, hemos llegado al final del tiempo y no hemos recibido ese milagro, no hemos recibido esa visita, no hemos recibido esa palabra? Pero Él se mantuvo fiel a cambio de nada. ¿Cuántos de nosotros podemos presentarnos delante del Señor
y decirle: Señor, yo te he sido fiel aún en medio de mis pruebas. Yo te he sido fiel aún en medio de mi enfermedad. Yo te he sido fiel aunque se cerraron las puertas, aunque tú no decidiste sanarme, aunque no quisiste arreglar mi asunto, aunque no restauraste mi casa, aunque no me levantaste, yo te he sido fiel. ¿Cuántos pueden decir amén? Es difícil, hermano. Es difícil porque somos humanos. Estamos dados a ese sentimiento. Zacarías, su nombre significa Dios me recuerda. Cada vez que era llamado, él escuchaba: Dios me recuerda. Pero a sus 80 y pico años, ¿cómo él puede pensar que Dios se acuerda de él? ¿Cómo él puede pensar? La máxima alegría que tal vez parece ser que va a tener en su vida es que le ha tocado en suerte ministrar en la casa del Señor. Es decir, en su oficio que le ha tocado, él va a llevar el incienso acompañado de 2 sacerdotes más. Los otros 2 sacerdotes van a entrar, van a limpiar el altar, van a sacar los residuos del sacrificio, van a poner todo en orden, pero posteriormente Zacarías va a entrar con el incensario, lo va a encender y va a dejar que ese incienso comience a subir a la presencia de Dios, como bien nos revela la Escritura. Y puede acordarse usted de Apocalipsis, que esa es la oración de los santos que suben. Hoy le quiero decir a usted, mi querido hermano, Dios no se olvida de la oración de sus hijos. La oración de los hijos llega al trono del Señor. Y si usted está orando por algo, y usted está pensando: Dios se ha olvidado de esto que está orando, quiero decirle: Dios no se ha olvidado, Dios la tiene presente, la respuesta está en camino, la respuesta viene pronto. Yo creo que Dios quiere hacer un milagro en su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Es interesante que el ministerio del sacerdote Zacarías es llevar el incensario, porque es un hombre que durante 80 años de vida no ha sido contestadas sus oraciones. Y es como un poco irónico, ¿no? Que el hombre que no vive en su vida tiene que llevar el ministerio del incienso, de la oración. A veces nosotros podemos encontrarnos, hermanos, sirviendo, hablando de Dios, pero dentro de nuestra vida hay un vacío, dentro de nuestra vida hay algo que nos falta, dentro de nuestra vida hay algo que no se da. Y tú vienes a la iglesia y sigues y hablas, pero hay algo que te está haciendo falta. Te quiero decir que Dios sabe lo que hay en tu corazón. Por eso, el día más importante dentro del ministerio de Zacarías, a su edad probablemente no tendría otro día más que volver al templo. Ya estaba muy mayorcito para que le tocase en suerte regresar a ministrar al templo. Él entró con ese lugar para encender el incensario, llevó todo lo que tenía que llevar, pero él vio que ahí estaba. Él entró al lugar santo, pero él vio que en la proximidad estaba el lugar santísimo, lugar que no le era permitido entrar a él ni a nadie, solo al sacerdote una vez al año, para la expiación de los pecados de la nación. Pero estaba tan cerca a ese lugar venerado, a ese lugar tan amado, a ese lugar tan temido, que él se sentía tan cerca de esa presencia, pero era tan lejana para su corazón, para su esposa, para él, porque Dios no oía sus oraciones. Pero saben, este es el mensaje de la Navidad, que cuando parece ser que ya todo se termina, cuando parece ser que ya nada va a pasar, Dios tiene algo que hacer en nuestra vida. Dios va a hacer algo en nuestra vida. Así que, hermanos, si usted está pasando por tiempo difícil, por tiempo que se está desanimando, por tiempo de tirar la toalla, mejor arrójese delante de Cristo, porque Cristo va a hacer algo nuevo. ¿Cuándo dicen amén, hermano? Dios va a hacer algo nuevo. Sí, a veces, hermanos, servir al Señor en medio de que la gente habla mal de uno es difícil, hermano. Es difícil. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué siguen hablando mal de uno entonces? ¿Verdad? Es difícil, hermano, porque uno quiere hacer las cosas bien.
Usted viene todo entusiasmado y viene a la iglesia y viene el uno y le da este problema, el otro le critica que hizo esto y usted se desinfla. ¿De qué sirvió? ¿De qué vale mi esfuerzo? ¿De qué vale mi trabajo? Yo lo hice con tanto amor, yo lo hice con tanto cariño. Y Zacarías, usted y yo debemos aprender algo. El hombre no nos premia. El que nos premia es el Rey de Reyes, Señor de Señores. A Él sea la gloria, ¿sí o no? Mi corona no viene hecha por mano de hombres. Mi corona no está llena de aplausos de hombres. Mi corona no está hecha de aprobación de hombres. No espere nada del hombre. Dígale al lado, no espero nada, hermano. Solo mi regalito de Navidad, nada más eso. ¿Está bien? ¿Cuántos dicen amén? Dice que cuando le toca entrar al viejito Zacarías a ofrecer el incienso, una multitud del pueblo estaba orando, porque era el simbolismo, era el tiempo de la oración, era el tiempo especial, 2 veces al día, el tiempo especial donde el pueblo se aglomeraba, porque a la gente le encanta que oren por sus problemas, ¿sí o no? Todos nos gusta que alguien venga y ore y haga algo milagroso. Y ese es el simbolismo acá. Hoy nosotros ya no tenemos la necesidad de llevar un incienso a la iglesia, ni llevar algo o esperar a un sacerdote. Usted y yo tenemos comunión directa con el Padre. Nuestro Rey, nuestro Señor, aquel que nació en pesebre, murió en la cruz, se levantó al tercer día, hoy está a la diestra del Padre intercediendo por usted y por mí. ¿Saben eso, hermanos? Pero estaba la gente tensa, esperando que saliese el sacerdote que simbolizaba las oraciones ya han llegado al trono. Pero imagínense, hermanos, cómo Dios en su sabiduría permite a Zacarías entender el valor de ser fiel a la oración. ¿Ha entendido eso? El valor de ser fiel a la oración. Cualquier oración que usted y yo hemos hecho, Dios no la olvida. Y eso tiene que estar bien claro en nosotros. La oración que usted y yo hacemos, Dios no se olvida. Él no se olvida. El hombre se olvida. Es más, yo puedo anotar un papelito para recordarlo, digo, y el papelito lo pierdo y me olvido. Lo voy a anotar en mi teléfono para no olvidarme y me olvido, nunca lo vuelvo a leer. Pero Dios no es así. Y cuando todo el pueblo está expectante, están esperando que salga por fin Zacarías y ya vean, se ha cumplido, no sale. No sale porque Dios está obrando de una manera sobrenatural en la vida de Zacarías. Zacarías está casado con una mujer que se llama Dios es mi abundancia. Una mujer estéril que se llama Dios es mi abundancia. Porque creo yo que proféticamente Elizabeth va a aprender y aprendió que puede ser que no tenga hijos, puede ser que no tenga riqueza, puede ser que no tenga la mejor vida, pero ella tiene una cosa: Dios es su abundancia. ¿Cuántos aquí tienen a Dios como su abundancia, hermano? Dios es mi abundancia. Puede ser que no haya luz, puede ser que no haya trabajo, puede ser que no haya pavo, puede ser que no haya muchas cosas, pero lo que yo sí sé es que Dios es mi abundancia. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Dios es mi abundancia. Dice que le tocó en suerte entrar al templo, ofrecer. La multitud del pueblo estaba afuera en oración, pero vamos a leerlo mejor. Y cierto día Zacarías, en el verso 8, se encontraba sirviendo de Lucas 1, sirviendo a Dios en el templo, porque su grupo de sacerdotes estaba de turno esa semana. 3 hombres, como les dije. Los otros 2 ya limpiaron, arreglaron, prepararon. Ahora le toca a Zacarías hacer la parte más importante: llevar el incienso delante del altar para que eso suba con olor fragante como las oraciones de los justos. Y como era costumbre, le tocó por sorteo entrar al santuario y quemar el incienso. Ya todo estaba listo, él era el responsable.
Y mientras él miraba, esas son mis palabras, mientras él miraba que el incienso se quemaba, una gran multitud estaba afuera orando, porque era algo como una sincronía, ¿no? Se quemaba ese incienso que representaba un olor fragante al Señor, el pueblo está orando. Este es el momento que Dios ha recibido nuestro sacrificio, el Señor ha recibido nuestras peticiones, ha recibido nuestros pecados. Este es el momento de clamar. Así que había una multitud afuera del templo de hombres. Estaban ahí rogando, orando. Estaban fariseos, estaban políticos, estaban toda la gente, la mayor gente de Jerusalén que había creído en ese momento. Y mientras Zacarías estaba en el santuario, viendo cómo se consumía ese incienso, pero probablemente él estaba también pensando cómo se consume mi vida, cómo se ha consumido mi vida. Dios se ha olvidado de mí. Voy a tener que regresar y contarle a mi esposa la felicidad, la alegría más grande que pude entrar al lugar santo. Este lugar santo donde solamente podemos pasar, porque allá al lado derecho está una cortina que cierra el lugar santísimo. Detrás de esa cortina está el arca, está ese símbolo de la presencia de Dios que Zacarías no le estaba permitido entrar. Pero esa era la alegría de Zacarías, estar allá. Pero a veces, hermano, usted puede pensar que usted es feliz, pero le quiero decir algo que siempre nos recuerda a Dios. Hay algo más grande que Dios te quiere dar. Tu vida no ha terminado, aún no se ha acabado tu historia. Hay algo que está viniendo. El Señor está trayendo algo nuevo para tu vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Has sido fiel, has estado clamando, has estado orando, a cambio de nada, como Zacarías, a cambio de nada, escuchando los comentarios. ¿Cómo es posible que este hombre y su esposa, que son estériles, ella también del linaje de Aarón, de la tribu de los sacerdotes, cómo es posible que estas personas pasen al templo? ¿Cómo es posible que Dios permita que un hombre que está maldito entre a ofrecer la oración? Esto nos parece aberrante. ¿Cómo le dejaron hacer? Seguramente él conoce a alguien, por eso le permitieron ofrecer el sacrificio, el incienso. Sí, él conocía a alguien, pero no era a quién él conocía, sino quién lo conocía a Zacarías. Y no es quién tú conoces, es quién te conoce a ti, quién te formó, quién es tu padre, quién es el que te cuida, quién es el que te bendice. Probablemente los hombres dicen: ¿y usted quién es? Yo soy el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y dice: mientras Zacarías estaba en el santuario, se le apareció un ángel del Señor de pie a la derecha del altar del incienso. ¿Sabe dónde se para el ángel? Donde Zacarías estaba curioseando, del lado donde estaba la cortina, del lado del lugar santísimo. Decía: solo el sacerdote puede entrar, yo nunca entraré, ni nadie entraré. Pero esta es la única oportunidad de estar tan cerca de algo tan hermoso, tan maravilloso, que él ha amado toda su vida, que él ha servido toda su vida. Toda su vida él ha pasado a ser un hombre fiel a pesar de no tener nada. Y en ese momento escucha la voz de alguien y se le aparece una visión, se le aparece un ángel. Recuerden que son casi 500 años que Dios no ha hablado al pueblo de Israel. Ha pasado muchas cosas desde Malaquías y de los otros últimos profetas menores. Ha venido la situación de los macabeos y viene el gran silencio, como han llamado los historiadores, donde Dios no habla. Casi 500 y 400 años que Dios no se ha manifestado, Dios no ha hablado, Dios no se ha revelado a nada ni a nadie. Parece ser que Dios se ha alejado del pueblo. Ellos insisten en seguir buscando, pero Dios no dice nada. No hay un profeta que se levante, no hay un hombre que señale, no hay nadie que diga: esto es lo que va a pasar. No pasa nada. Ellos siguen escudriñando las escrituras, los escritos de los profetas. Ellos siguen buscando. Y este hombre es el primer hombre que recibe una palabra directa después de ese tiempo del silencio. Recibe la manifestación directa. Un pobre anciano que no tiene nada en la vida es el precursor
de ese momento donde Dios comienza lo que vamos a conocer nosotros como esa gran visitación, el tiempo del poder de Dios manifestado, como se la conoce en la palabra de Dios, el tiempo de la revelación, el tiempo de cumplimiento de Escritura. Este hombre, Zacarías, que tiene lo único en su vida delante de Dios, haber sido fiel en todo. Entonces, hoy día lo que quiero decirle a usted, ¿sabe? El ser fiel a Dios en lo pequeño, en lo poco, no te va a quedar sin recompensa. Si usted es fiel en lo poco, Dios lo recompensará. ¿Cuántos lo creen esta mañana, hermano? Y Zacarías se turbó, dice la palabra, se estremeció. Son 400 años. Nadie ha oído esto. Creo que ellos ya se habían olvidado de que Dios puede aparecerse, Dios puede hablar, Dios puede traer un mensaje directo. Ellos no lo sabían. Zacarías no lo había escuchado, su padre no lo escuchó, su abuelo no lo escuchó. Así que él se estremeció, se asustó. Hay una visión celestial. Y este ángel le dice, Zacarías, porque lo ve turbado. Imagínense, 80 años, hermano. Si usted cuando se le va la luz se le da como que se ahoga, ¿verdad, hermano? Y cuando viene la luz también se ahoga por la cuenta, ¿verdad? Cuando viene la planilla también se ahoga. Pero imagínense él, tiene 80 años, hermano. Su corazón tampoco no está tan bueno como el de uno. Y ve esto, que un ángel se le aparece. Pensó seguramente, este es tiempo de juicio. Voy a perecer, voy a morir, no soy digno. Y lo primero que Gabriel le dice a Zacarías, no tengas miedo. Porque cuando Dios está usándote, cuando Dios está hablándote, cuando Dios está probando, una de las cosas que tenemos que tener nosotros la certeza es no tener miedo, porque de nuestro lado está el Señor, hermanos. Y si el Señor está conmigo, no temeré. ¿Cuántos pueden decir no temeré, hermano? Dice que se turbó, le invadió el temor y el ángel le dijo, Zacarías, no temas. Trató de tranquilizarlo, trató de decirle, tranquilo, Zacarías, tranquilo, no temas. Cuando Zacarías lo vio, se alarmó, dice el verso, y se llenó de temor, pero el ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías. Y lo siguiente, Dios ha oído tu oración. ¿Cuánto dicen amén, hermano? El hombre del incensario, el hombre del momento de la oración, recibe una palabra. Y es la palabra que tú estás ministrando por otros, tú estás sirviendo por otros, pero Dios ve tu necesidad. Dios no se olvida de nuestras oraciones. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Dios no se olvida de nuestras oraciones. Zacarías está sin palabras. Dios ha oído tu oración. Tu esposa Elizabeth te dará un hijo y lo llamarás Juan. Tendrás gran gozo y alegría. Tú tendrás gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento, porque él será grande a los ojos del Señor. Él conocía la murmuración, la crítica, Zacarías, porque no tenía hijos y era sacerdote. ¿Cómo es posible que un sacerdote que está ministrando no tenga hijos? No, en el imaginario judío eso no podía ser posible. ¿Cómo Dios va a usar a un pecador? ¿Cómo Dios va a usar a alguien que tiene una falla? Y nosotros somos así, cuestionamos, señalamos y decimos, esto no es así, Dios no le gusta, pero a Dios no le importa tu problema, porque Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que nuestra necesidad. Dios es más grande de lo que hablan los hombres. Aunque todo el mundo te critique, a mí me basta algo saber, Dios me ama como soy. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y lo que le dice el ángel es que habrá gran gozo y alegría, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Es un mensaje importantísimo
para el hombre que va a ser el padre de Juan el Bautista, el precursor del Mesías. Lo que está diciendo el ángel es que a través de Juan volverá la palabra, a través de Juan los caminos se abrirán, a través de Juan enmendaré los collados, a través de Juan prepararé para que Jesús reine. Todo el mundo sabrá que Cristo ha regresado a la tierra. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Todo el mundo se alegrará por el nacimiento de tu hijo. No solo por el milagro. La gente no va a hablar, ¿cómo es posible que estos viejitos pudieron tener hijos? ¿Cómo es esto? ¿Cómo pasó esto? ¿A quiénes les recuerda a ustedes, hermano? Yo cuando leo esta historia me acuerdo de Abraham y Sara. Abraham y Sara trajeron la bendición a todas las naciones, pero el ángel está diciendo: tú vas a hacer una bendición muy grande, porque tu hijo será grande delante del Señor. Tu hijo va a preparar el camino del Mesías, el camino del Señor. Por eso, hermanos, una gran responsabilidad es que preparemos a nuestros hijos para que nuestros hijos sean de bendición. Usted que es papá, usted que es mamá, ore siempre que sus hijos sean de bendición. Ore porque sus hijos también preparen el camino para otros. Ore para que sus hijos puedan testificar a otros. No menosprecie la juventud de sus hijos, no menosprecie la inexperiencia de sus hijos, porque ellos también serán grandes delante del Señor. ¿Alguien lo cree esta mañana, hermano? Dice: no deberá beber vino, ninguna bebida alcohólica, y será lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. Todos los hombres en la historia bíblica antes de Juan, el Señor los llenaba en un momento especial de su vida. Saúl, David, Elías, Eliseo, todos tenían un momento de encuentro con la unción del Espíritu Santo. Pero solamente Juan le es prometido que antes de nacer él iba a ser lleno del Espíritu Santo. Y ustedes saben muy bien cuándo sucedió eso. 6 meses antes de nacer, Elizabeth se encuentra con María, y al verla a María embarazada, él se regocijó. La criatura dice que saltó en el vientre porque fue llena del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios se cumplió. Juan era lleno del Espíritu Santo aún antes de nacer. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, Zacarías recibe esta confirmación de Dios. Los hombres te han alejado, los hombres te han criticado, los hombres te han cuestionado, los hombres te han hecho a un lado, te han menospreciado, pero yo no. Tú estás cerca de mí. Yo he guardado lo mejor para mí. Yo he querido y yo he visto. Seguramente Dios dijo: qué hombre como Zacarías y Elizabeth, que no he contestado su oración, no han recibido su milagro, no han recibido su hijo. Me han estado orando, han estado llorando por mí, y no han dicho: Señor, estoy bravo contigo, hoy día no voy al templo, ya no voy a ser sacerdote. ¿Para qué voy a pedir? ¿Para qué voy a rogar a un Dios que no escucha? No, ellos han sido fiel a cambio de nada. Y Dios dijo: este es el día en que yo los alegraré. Este es el día que yo haré milagro. Este es el día en que yo me presentaré. Y le quiero decir, hermano, ese es nuestro día. Dios quiere hacer un milagro en nuestra vida. ¿Que alguien lo cree esta mañana? ¿Alguien lo cree esta mañana? En términos sociales, Zacarías y Elizabeth eran parias de sus amigos, porque seguramente los años que ellos eran jóvenes, sus amigos tenían que dedicarse a sus hijos, así que ellos no encajaban en ese grupo, porque el papá siempre tenía que estar enseñando a los hijos, la mamá tenía que estar preocupada, así que ella, ¿qué se dedicaba? A cuidar a su viejito. ¿Cuántos dicen amén, hermana? Cuida a su viejito. Hermana, cuida a su viejito. Carmita, cuida a tu jovencito. A ver. ¿Y cuál es la risa, hermano? No entiendo. Entonces ellos no encajaban. Para los judíos, pensaban que cuando Dios maldecía a una persona era dejarlo sin hijos. Y este estigma de ser estériles a su edad nos hace ver que para Dios no hay nada imposible. Así que, hermano, hoy día, que es la hora del incienso, no voy a prender incienso acá, pero es la hora de la oración.
siga orando. Dios va a contestar su oración. Ese milagro va a suceder. Ese sueño que usted tiene guardado, que tal vez todo el mundo se burla, que le dice, eso es imposible, eso no va a pasar, eso no te va a llegar. ¿Cómo es eso que tú estás pidiendo? No, eso no puede ser. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos levantan la mano y dicen amén? ¿Hay alguien que lo cree aquí esta mañana? ¿Hay alguien que lo cree esta mañana? Amén. Tenga su mano levantada un momento. Tenga su mano levantada un momento. No se ilusionen, no vamos a terminar, pero tengan su mano levantada. Señor, yo no sé qué oración hay en el corazón de mis hermanos. Tal vez como Zacarías, ora y ora, día tras día, y nada sucede. Se levanta y sigue viendo ese cuarto vacío. No llega ese trabajo, no llega ese dinero que tanto le hace falta, no llega, Señor, esa sanidad. Tal vez ese pródigo no regresa a casa, tal vez ese hogar no se arregla, no ha cambiado las cosas en su matrimonio. Pero hoy día, como Zacarías, creo, diga conmigo, yo creo que tú lo harás, Señor. Tú cumplirás, porque no hay nada imposible para Dios. Esa petición que tal vez ya ni hablamos, ya ni creemos, ya ni pensamos, esa petición que hasta me olvido, tú la harás, Señor. Lo digo en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos lo creen esa mañana? Ay, ¿cuántos lo creen esa mañana? Amén. Lo que estaba pasando Zacarías en ese momento es lo que posteriormente se va a llamar visitación. La visitación es un tiempo especial de Dios, es un tiempo de poder donde se derrama algo nuevo de Dios. Dios está diciéndonos que está haciendo cosas extraordinarias. El pequeño comienzo de lo extraordinario de la venida de Cristo es el milagro de sanidad de una mujer y de un hombre estéril. Por eso para nosotros la Navidad es tan importante, tan especial, porque es un tiempo que nos recuerda que para Dios no hay nada imposible. El mundo la ha reducido a esto. Navidad es un tiempo de milagros. ¿Sí han oído eso, no? Es que Navidad es tiempo de milagros. Todo puede suceder en Navidad. Es que todo puede pasar en Navidad. A la gente le encanta hablar de eso, pero no entiende que el milagro más grande no es que suceda algo, es que sucede algo en ti, que tu corazón vuelve a vivir, que tienes una esperanza, que tienes una libertad, que puedes cortar las cadenas del pecado, que puedes romper el yugo de la maldad sobre tu vida, que puedes recibir algo inesperado. Eso algo inesperado se llama Cristo Jesús, Señor nuestro. A Él sea toda la gloria. Amén, hermanos. Pero Zacarías se encuentra estupefacto. ¿Qué haría usted? ¿Qué harías tú? Y hará, dice, continúa el ángel sigue con su anuncio. Es un mensajero y es un tiempo que él tiene que aprovechar. Es un momento muy especial y le está diciendo todo a Zacarías, porque Zacarías tendrá que contar a los demás lo que el ángel está recibiendo. Por eso el ángel habla con Zacarías. Ese era el plan de Dios. Y hará que muchos israelitas vuelvan al Señor su Dios, y será un hombre con el espíritu y el poder de Elías. Imagínense esto. Vendrá un hombre, va a nacer un hombre, un bebé va a nacer con el poder de Elías, el más grande profeta del pueblo de Israel hasta el día de hoy. Es tan grande, solo Moisés y Elías. Por eso ustedes se acuerdan en la transfiguración del Señor Jesús en Getsemaní, Pedro ve a Moisés y a Elías hablando con Jesús. Pero dice que este hombre que va a nacer va a tener el espíritu de Elías. Imagínense en el poder que va a tener. Zacarías está que escucha eso, seguramente su corazón está que quiere reventar. Preparará a la gente para la venida del Señor, inclinará el corazón de los padres hacia los hijos. Hay una generación que se está distanciando de las cosas de Dios. ¿Y dónde está Dios?
¿Por qué Dios no habla? Ustedes me cuentan que Dios abrió el mar rojo, que Dios nos sacó de acá, que Dios hizo este milagro, que Elías oró. Pero ¿por qué Dios no está? Seguramente las nuevas generaciones están cuestionando lo que les enseñan sus padres, como Él pasa hoy. A veces nosotros podemos vivir en un hogar donde no pasa nada y nuestros hijos comienzan a cuestionar, pero ¿para qué voy a la iglesia? Si no pasa nada en la casa, seguimos con el mismo problema. Pero ¿para qué cantamos? ¿Para qué oramos? Dios no contesta, Dios se ha olvidado de nosotros, Dios nos ha hecho un lado. Dios dice que no se ha olvidado de nuestras oraciones, que Él las va a contestar. Sigue hablándole a tus hijos que tu Dios no está muerto, que tu Dios va a contestar, que tu Dios regresa pronto, que tu Dios va a seguir y seguirá haciendo milagros. ¿Hay alguien que dice amén? Tal vez aquí hay una madre que está peleando con sus hijos, está luchando. Aquí hay un padre que está luchando con sus hijos. Dios hará volver el corazón de los hijos a los padres. Hay alguien que diga amén, esa palabra es para mí. Mi hijo volverá a servir, volverá a cantar, volverá a adorar. Y hará que los rebeldes acepten la sabiduría de los justos. Ese es el mensaje que el ángel le da. Zacarías, en su estupefacción, en su temor, creo que en su torpeza, lo primero que borbotea de su boca es: pero ¿cómo puedo saber que esto es seguro? ¿Cómo es posible que esto pase? ¿Cómo entenderé que esto es verdad? Y es lo peor que usted le puede decir a Dios. Decir que Dios no lo va a hacer. Decirle a Dios que no lo va a cumplir. Yo soy muy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. O sea, Zacarías se quedó en lo que día, mañana, tarde y noche le decían los demás: ya no hay oportunidad para ustedes. Esto es imposible, esto no sucederá, esto nadie lo va a cambiar. No hay especialista, no hay persona, usted puede gastar todo el dinero, pero usted no va a poder tener hijos. Pero lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. ¿Cuántos lo creen? Cualquier persona hoy día que no puede tener hijos, créale al Señor. El Señor va a abrir la matriz de su esposa, el Señor va a traer hijos, el Señor va a multiplicar. Si usted lo cree, diga amén, hermano. Zacarías, como Tomás, expresaron su incredulidad. Yo no lo creeré hasta que meta mis manos en los agujeros de su mano y mis manos en el costado. Gedeón: haz esto, Señor, que se moje el vellón por fuera, que se moje el vellón por dentro. Abraham y Sara. Moisés le dijo: tú estás equivocado, yo no soy la persona que voy a poder liberar. Y eso estaba pensando. 400, 500 años Dios no habló. 400 y 500 años se demoró Dios en sacar al pueblo de Israel, hasta que mandó a un libertador. Son 400, 500 años hasta que Jesús vino a esta tierra, a este mundo, desde que Dios habló por el último de los profetas. El silencio de Dios no significa que Él no está haciendo algo. Dios sigue obrando, como cuando nosotros cantamos, Él sigue haciendo cosas. ¿Y saben qué? ¿Y saben qué está haciendo Dios en este momento? Él no está en el Polo Norte haciendo regalitos para cada uno de nosotros. Él está haciendo un milagro para cada uno de nosotros. ¿Cuánto le dan la gloria al Rey? Yo lo creo, hermano. Dios está haciendo. No entendió el tiempo de la visitación. En Lucas 19:44, Jesús lloró por Jerusalén porque dice: no reconociste el tiempo de tu visitación. Fue la oportunidad. Era el tiempo del poder de Dios para obrar. Era el momento donde Zacarías, al igual que su hijo, iba a ser un proclamador, iba a ser un anunciador, pero tuvo dudas. Tuvo dudas en su corazón que acallaron, comieron, carcomieron su fe. Le impidieron ir a un lugar de bendición. Que nunca la duda nos robe la bendición, hermanos.
porque siempre vendrá el enemigo. Eso es bonito escucharlo, vamos a ver mañana. Mañana yo necesito, sí hermano, pero usted acalle la duda. Usted no deje que el enemigo hable por usted. Usted hable con la palabra, con la voz de la fe. Dígale, mi esperanza no está en mí, mi esperanza no está en los hombres, mi esperanza está en la palabra del Señor. ¿Hay alguien que dice amén, hermano, esta mañana? Mi esperanza está en el Señor. Y el ángel le dijo en el verso 19, se presenta. No solamente Zacarías va a decir, un ángel me habló, ya tiene el nombre de uno de los 3 arcángeles. Yo soy Gabriel, el mismo que se va a aparecer a los pastores, a José, el mismo Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Gabriel no podía entender, el ángel no podía entender cómo un hombre que ha estado orando y orando y orando y orando todos los días para recibir un milagro, cuando lo recibe no lo cree, porque así somos nosotros. Oramos, pero no creemos, hermano. Pasamos todo el tiempo diciendo, estamos orando. Y la gran pregunta es, ¿realmente estamos orando? ¿O nos estamos consolando íntimamente? Yo estoy creyendo, Dios va a abrir las puertas, ya viene esta oportunidad, voy a cambiar de vida, voy a pasar para el otro lado, voy a hacer esto, pero de pronto veo esto y veo lo de acá y me dice acá, no va a pasar. No, entonces Gabriel dice, ¿cómo es posible que tú has estado orando por 80 años? Dios ha contestado, yo vengo de la presencia de Dios y no lo crees. Gabriel no entiende. Y si usted lo escucha un poquito, tampoco lo entiende. Pero así somos nosotros. No permitas que el enemigo robe la fe a tus oraciones. Cuando tú estés orando, ten la certeza, ten la seguridad que Dios va a hacer algo. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Yo soy Gabriel. Estoy en la presencia misma de Dios. Fue Él que me envió a darte esta buena noticia. Dios se conmovió. Zacarías, Elizabeth, 80 años, 60 años, 50 años han estado rogándome que les dé un hijo, y yo no he oído su oración y yo no he contestado, y han estado conmigo, pero dijo Dios, este es el día, este es el tiempo, yo voy a hacer un milagro. Hoy es el tiempo que ya no voy a decir nada, sino que lo haré. Gabriel, por favor, vete pronto donde Zacarías y dile que ese es el día de la visitación. Y fue Él quien me envió a darte esta buena noticia. Pero Gabriel termina, pero ahora, como no creíste lo que te dije, no solamente fue duda, hubo una certeza. Esto es un sueño, no comí bien, esa salchipapa de anoche, yo no sé qué me hizo esta mujer, estoy cansado, tanto humo, no sé. Te quedarás mudo. Yo creo que es un buen consejo, hermano. Si usted va a dudar y usted va a pelear con Dios, mejor quédese callado, porque Dios siempre tiene la última palabra. Lo que usted no sabe, Dios ya lo sabe. Lo que usted no puede hacer, Dios lo hará. Y lo que es imposible, para Dios es posible. Diga conmigo amén, hermano. Y dice, te aseguro que mis palabras se cumplirán a su debido tiempo. Y se va el ángel. Y Zacarías se queda mudo. Se queda mudo. ¿Por qué? Porque no pudo aceptar lo que había orado tanto. Porque en su razonamiento él pensó en soluciones naturales. A la edad, al intento, a esto saldría embarazada. Es lógico que Dios me conteste cuando todas las cosas pueden ser posibles, cuando todo encaje, pero ya a esta edad,
¿Cómo es posible que Dios haga eso? ¿Cómo es posible que reciba mis papeles? ¿Cómo es posible que venga a mi trabajo? ¿Cómo es posible que yo reciba esta invitación? ¿Cómo es posible que yo vaya a vivir a este lado? ¿Cómo es posible que se abran las puertas? ¿Cómo es posible? Yo me pongo a pensar y las noticias dicen que eso es imposible, que se está negando, que ya no hay para esto, que ya no hay oportunidades, que están buscando gente más joven, que para usted ya no hay oportunidad. Entonces todos esos contras eran más fuertes que Zacarías, pero Dios le recuerda, el ángel le dice, pero mis palabras se cumplirán a su tiempo. ¿Cuánto le dan la gloria al Dios? Dios cumplirá sus palabras. Dios cumplirá sus palabras. Dice que la gente afuera esperaba, porque el gozo de ellos era mientras oraban, salía el sacerdote y mostraba que el incensario estaba encendido y que las oraciones estaban subiendo al trono de la gracia de Dios. Así que esa era la alegría, ese era el ceremonial, eso era lo que tenía que hacerse. Pero la gente comienza a impacientarse. ¿Qué está pasando con Zacarías? ¿Se habrá muerto? Como él está maldito, seguramente Dios lo castigó. Bien, yo les dije, ese viejito se muere adentro, por gusto lo metieron. Yo les dije, él no puede tener hijos, él está maldito. Entonces la gente comenzó a especular. La gente comenzó a hablar. ¿Qué ha pasado con Zacarías? Estaban preocupados. ¿Por qué no salía? No entendían qué estaba pasando. Y la gente esperaba y se preguntaban por qué tardaba tanto cuando él dice el verso 22, cuando por fin salió. O sea que esperaron más. Y seguían los run, seguían las murmuraciones y la gente ya estaba grabando, haciendo videos y subiendo todas las noticias. Salía Zacarías y Zacarías no pudo explicarles, no pudo decirles lo que había pasado. Y eso es lo que yo creo que es un buen mensaje de la Navidad para nosotros. A veces yo no puedo explicarle lo que ha hecho Cristo en mí, tengo que demostrarlo. Y yo quiero que usted recuerde esto, hermano. A veces la Navidad no se trata de decoraciones, no se trata de regalos, no se trata de comer. Es demostrar que Cristo ha nacido, no en un pesebre, sino en mi corazón. Que ahora somos nueva criatura en Cristo Jesús. Que la mejor felicidad no es diciembre, la mejor felicidad es el día que Cristo llegó a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? El día que Cristo me cambió. El día que Cristo me salvó, el día que Cristo me liberó, el día que Cristo me dio una razón para danzar, hermano. Y dice, por señas comenzó a hablar y entendieron, tuvo una visión. ¿Qué será? Pero no entendían lo que estaba hablando. Solo entendieron que algo había pasado, algo raro había pasado, porque realmente, hermanos, la gente no entiende lo que pasa en la vida de los justos. Porque mientras ellos se desesperan, usted vive el mismo momento, vive el mismo tiempo, pero usted no se desespera. Usted sigue cantando, usted sigue alabando, usted sigue adorando, porque su esperanza no está aquí en la tierra. Mi esperanza está allá en el reino de los cielos, con mi Salvador, con mi Señor, que viene pronto. ¿Cuántos lo saben esta mañana? Dice, cuando Zacarías terminó su semana de servicio en el templo, regresó a su casa y poco tiempo después, agárrese de la silla, su esposa Elizabeth quedó embarazada. La señora de más de 70 años quedó embarazada y quedó recluida en su casa durante 5 meses. La gente dudaba, se le va a venir, pobrecita la viejita, se me va a morir, ¿cómo va a quedar? La tenían ahí guardadita, la tenían como un muñequito de porcelana, bien bonita ahí guardada, ni se mueve, ni respira, ni pestañea, ¿qué quiere? Le traían todas las cosas. Pero, ¿se acuerdan? Por eso la historia que viene, que ella salta, dice la Biblia, cuando escuchó la voz de María. Cuando escuchó la voz de María, la viejita se puso los patines y saltó a la calle, porque sabía que había un milagro en la vida de ella, había un milagro en su prima María y hay un milagro para usted esta mañana. Cristo no está muerto, Él sigue escuchando nuestras oraciones. Póngase de pie, vamos a alabar a Dios. Póngase de pie. Póngase de pie. ¿Cuántos están listos para adorar al Rey? ¿Cuántos creen hoy día que todo es posible para el que cree? Elizabeth termina, la vergüenza has quitado mi afrenta.
Cierra un momento sus ojos. Señor, tú vas a quitar mi vergüenza. Eso que me dicen que no es posible, que se me están burlando porque oro por eso, que se me están burlando y me dicen, ¿por qué pide eso? Eso es imposible, a nadie le ha pasado. ¿Cómo es posible que le llegue eso a su casa? ¿Cómo es esto que esto va a suceder en la vida de sus hijos? Nadie lo está sucediendo, no hay trabajo, no hay situación, no hay dinero. Pero el Señor, mi Señor, tu Señor, nuestro Señor, hoy día quiere quitar tu afrenta. ¿Cuántos están listos para decirle, Señor? Levanta tus manos y dile, Señor, quita esto de mí. Esto que ha estado como un yugo, Señor, como un peso sobre mi vida. Esto que me ha lastimado tanto, Señor. Yo ya no quiero consuelo, ni palabra, ni consejo de hombres. Yo quiero, Señor, solo